están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Volvieron oficialmente las ligas, pero me parece que hubo un poquito más de euforia cuando reiniciaron después del confinamiento que en este inicio formal de la nueva temporada. Hay equipos que no están participando todavía, pero quienes sí participaron son ustedes en la máscara de Fútbol Infinito, que vamos a elegir al ganador el día de hoy. Recuerden la mejor pregunta. Vamos a hablar un poquito de la jornada y vamos a responder la gran cantidad de preguntas que nos mandaron. Vizca, tengo 5 páginas de preguntas, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas. ¿Tienes uno que otro fanático por ahí? Bueno, ya vamos a tratar de no hacerlo, entonces, de hacerlo breve, el análisis, así después pasamos a las preguntas, que también son de análisis. ¿Cómo te va, Jaime? Un placer estar en esta jornada donde finalmente comienza la temporada. Parece mentira tan entrado el mes de septiembre, pero bueno, vamos a ir como arrastrando toda esta situación. Los dos estamos uniformados también para que veamos. En algún momento vamos a ofrecer camisetas también. Vamos a ir con las máscaras y con las camisetas. Así que, bueno, pero todo esto gracias a que la gente está con nosotros, a que la gente nos acompaña, a que el público, bueno, ha encontrado en nuestro pequeño espacio aquí algo interesante donde desmenuzamos lo que ocurre en el mundo del fútbol. Elegido el mundo del marketing. Y hablando del mundo del marketing, porque yo veo en Twitter que todo el mundo pone fotos de la tercera camiseta. ¿Para qué demonios sirve deportivamente la tercera camiseta de un equipo si ya de por sí la titular y la alterna tienen que ser de colores opuestos? ¿Para qué deportivamente se necesita una tercera camiseta? Para venderla, para que sea una alternativa. De repente es una camiseta de un diseño, no sé, que le gusta a otra clase de público. Hay que abarcar a todos los públicos. Es lo mismo que si hiciéramos esta camiseta en blanco con el infinito en verde y las letras en negro. Pero esa sería la suplente. Bueno, vamos al o si fútbol. Hiciéramos una tercera camisa, hacemos la blanca, invertimos el blanco y el negro y hacemos una roja. ¿Qué le parece? Vamos a preguntarle a mi esposa, que es la que nos hace la indumentaria. Bien. Seguramente le va a gustar la idea. Vamos a meternos al fútbol, Vizca. El partido que más expectativas generaba era el debut del campeón, el único de los campeones que jugaba, bueno, el PSG también jugó, pero de los campeones que jugaba el Liverpool frente al recién ascendido Leeds United de Loco Bielsa, con intercambio de elogios en la conferencia previa. Cuéntame del partido, porque yo estaba haciendo otro partido a esa hora. Bueno, como se podía prever, alta pirotecnia de estos dos equipos y termina, bueno, siendo el Liverpool, aún jugando como local. Hoy el Liverpool alcanzó la friolera de 60 partidos sin perder en Anfield en encuentros de Premier League. Y le costó bastante, no porque no generara oportunidades, sino porque de repente Firmino no estuvo fino en un par, en otras Salah, en otras Mané, en otras el esquema defensivo, este gran despliegue que tiene el Leeds de Marcelo Bielsa, que le permite de repente desdoblarse en ataque y en defensa, a veces salir muy bien con pelotazos largos, como en la jugada del primer gol, del primer empate, porque también hay algo muy interesante de este Leeds que parece a prueba de todo, Jaime. Empata 3 veces en Anfield, o sea, empata 3 veces en Anfield porque iba perdiendo y en 3 oportunidades le pitan 2 penales en contra, un penal inapelable con la mano, el otro muy bien buscado por Fabinho, porque Rodrigo, que entra en el segundo tiempo, estira la pierna, no llega al balón, viene Fabinho, se lleva por delante la pierna de Rodrigo. Es esa típica jugada que hacen los delanteros, que el árbitro la tiene que acabar pitando, porque el contacto existe. Entonces, con eso y en el minuto 88, si la memoria no me falla, termina imponiéndose con triplete de Salah el conjunto de los Reds de Jürgen Klopp. Buen abrazo se dieron al principio y otro un poquito más largo al final. Da la sensación de que este Leeds va a pelear, de que de repente puede llegar a cometer errores defensivos, pero que es un equipo que está inspirado, estuvo inspirado en el debut, no le temblaron las piernas frente al Liverpool. Te decía, la pelota en el nivel de posesión fue más para el Leeds, pero lo superó, digamos, lo cuadruplicó en llegadas. 22 disparos contra 6 del conjunto de Leeds, del conjunto de Yorkshire, que de los 6 disparos que tuvo hizo 3 goles. Entonces,
La verdad que un mérito importante de poder competir así. El Norwich había perdido en el debut en la temporada pasada también, en el regreso frente al conjunto de los Reds, en aquel caso por 4-1. Hoy vimos un 4-3, otra vez 4 goles de parte del Liverpool y este comienzo de la Premier. Hubo otros partidos también, ganó el Palace con gol de Zaha, ganó el Arsenal con mucha contundencia ante un rival sí también ascendido como es el Fulham, pero que se vio el desnivel en cuanto a clase entre los dos equipos. Un conjunto del Arsenal que sigue bien, que sigue motivado de la mano de Arteta. Después parece que van a continuar los problemas también para el West Ham United, porque pierde en casa frente a un Newcastle con algunos jugadores que ha pescado, como los autores de los goles, el paraguayo Almirón como suplente, pero entrando muy bien para asistir en la jugada del segundo gol de las Urracas. Y bueno, ese es el comienzo. Hay un muy buen partido para la jornada del domingo, el duelo entre el Tottenham y el Everton. Así que ahí está la Premier, que va a continuar el lunes y que todavía no tiene la presencia en este fin de semana de los dos equipos de Manchester. Sí, no tiene la presencia de los dos de Manchester, como la Liga no tiene la presencia del Barcelona, el Real Madrid y el Sevilla. Y Atlético, y la diferencia entre estas dos ligas y Alemania y Francia, que sí tienen a los finalistas y semifinalistas de la Champions en sus torneos, es que España e Inglaterra casi que unieron el final de la temporada con la Champions y el descanso se lo tienen que dar post-Champions. Alemania y Francia tuvieron el descanso pre-reanudación de la Champions, por ende pueden hacer un solo tirón de la Champions al inicio de sus ligas. Detalles del Liverpool. Hay una salvedad, que Inglaterra terminó después y jugó incluso después la final de la Copa. España terminó antes, mandó de vacaciones a toda la gente antes, entonces quizás a los equipos que no estaban en disputa europea les permitió organizarse, y ahora me dirás, porque por ejemplo Vichy Pasos de un Granada que otra vez parece que arranca con la orquesta muy, muy afinada. Sí, pero es un equipo que ha perdido muchos elementos, porque ha pasado una cosa en el mercado, Vizca, que va para todas las ligas. Primero, el mercado no se ha cerrado. Entonces, los jugadores que estaban a préstamo la temporada pasada han vuelto a sus equipos de origen y todavía no se han cerrado los retornos, porque se cierra esto en octubre. En octubre. Y aquel dinero que traían a la mesa el City o el PSG, que eran los equipos que más dinero ponían sobre la mesa, hoy no está, esos equipos no están gastando. Y nadie puede fichar a día de hoy sin vender. Pero como nadie quiere comprar, nadie puede vender. Entonces está como que el mercado congelado a espera de que se mueva una pieza. Y creo que el rato que se mueva una pieza, que alguien meta dinero en el mercado, se van a destrabar muchas negociaciones. Porque tú vas a cualquiera de los grandes equipos de Europa y te dice, sí, queremos un delantero, pero no podemos fichar si no vendemos. Y están todos iguales. Uh-huh. Bueno, hoy viendo en el partido del Liverpool se comentaba que iba a suceder con Wijnaldum, que la gente de Liverpool quiere que se quede el holandés, aunque le queda un año de contrato. Koeman lo quiere, es uno de los jugadores que marcó en aquel mítico, histórico partido del 4-0 contra el Barcelona en Anfield. Y bueno, es un mediocampista que por algo o sea, esta historia ya la vimos, Jaime, ya vimos como los holandeses llenan de holandeses el Barcelona. Ha pasado con Van Gaal, no tanto pasó con Cruyff, pero sí, por ejemplo, se lo llevó a Koeman para aquel Dream Team. Entonces, esta es un poco la sensación, que me parece que el Liverpool va a mover una ficha, como bien decías, cuando asegure, y esa ficha podría ser la de Thiago, y por ahí el Barça termina generando el regreso de Thiago, aunque mucha gente dice que esto no podría darse, que el Barça no lo está considerando, que considera una primera opción en Wijnaldum y no en el italiano hispano-brasileño. Nacido en Bari, de padres brasileños, que juega por España. Ese es Thiago Alcántara. Y por ahí, volviendo al partido que me preguntabas, el mercado lo destraba el Athletic Club de Bilbao, poniendo la plata por Javi Martínez y permitiéndole al Bayern mover el mercado. Todavía falta, vamos a ver cómo se va a mover, pero ojo, el Athletic Club hoy no la pasó bien, el Granada lo superó con mucha contundencia, pero hay una generación de jóvenes de 23 a 19 años que están entrando en el Athletic Club que me parece que van a dar de qué hablar en la temporada. No van a pelear arriba,
está verde todavía, pero se va a consolidar a lo largo del año. Y creo que eso es uno de los puntos positivos en los grandes equipos españoles, históricos equipos españoles. Algo más Bueno, sobre Liverpool y la quien sí ha Premier, vendido Gustavo. es el Valencia, pero bueno, el Valencia ya sabemos que está en una situación incluso con el entrenador ya abriendo el paraguas antes de comenzar la batalla. Y que el Valencia es eso, ¿Qué viejo. esperaba, no? ¿Qué ¿Qué esperaba Javi esperaba? ¿Qué Gracia? esperaba? ¿Qué esperaba, hermano? Bueno, en fin, Me sonó Liverpool ahí un candidato, poquito ¿no? como el abogado de Nafón. Le mandamos un saludo a Roberto. Algún día lo vamos a tener aquí en el programa a Roberto. ¿Liverpool favorito para ganar la Premier y Yo la creo que sí. Champions? Por el punto en el cual, a ver, el Liverpool ya supo a finales, apenas se reinició la Premier, ya supo eh, que confirmaba, pensaba en esto, otra vez empezando, o sea, retomando la temporada o retomando el fútbol sin gente. El Liverpool esperó 30 años y no pudo meter gente en el estadio ni para recibir la copa, ni para festejar el campeonato, ni para dar la vuelta olímpica, ni para arrancar la temporada siguiente como campeón. ¿Qué cosa? ¿A quién habrá hecho mal en el universo el Liverpool como para tener que cargar con esta cruz de no poder pero festejar? Pero en algún momento lo harán. Es el candidato, es uno de los grandes candidatos porque supo cuándo terminaba su temporada, Jaime. Yo creo que el Liverpool terminó la temporada en el momento que consiguió el título. Cuando el Chelsea le dio la mano y dejó sin posibilidades matemáticas de alcanzarlo al Manchester City. Entonces, a partir de allí, Klopp siguió jugando por la inercia que el campeonato le obligaba, aprovechó este tema de los 5 cambios que ya se han modificado en el fútbol inglés, ahora solamente hay 3, y rotó, le hizo a la gente que se despejara la mente después de una temporada muy dura, Mundial de Clubes, gran cantidad de partidos por todos los frentes, una Champions que fue frustrante para ellos, pero habían ganado la anterior. Entonces, el Liverpool, Jaime, ya cuando acabó la temporada, creo que fue el 26 de julio, ya largó vacaciones y después pudo hacer una pretemporada en Austria, o sea que el Liverpool se ha preparado bien. Quizás ha comenzado con un cierto letargo. He visto algunos errores en el funcionamiento del equipo, también los hubo en el Leeds, porque creo que todos los goles que convirtió el Liverpool, y esto es bastante llamativo, vienen de errores del rival, Jaime. Y esto es algo que, más allá de que generó mucho el Liverpool, bueno, te llama poderosamente la atención. Y muchos de ellos fueron errores no forzados. Errores en entregas, errores en jugadas de pelota parada. Y bueno, el Liverpool te va a aprovechar todo esto, pero no me dio la sensación de estar tan fino. Debe ser por eso, el tema de que el equipo se relajó, el tema de que el equipo sí pudo tener vacaciones y hacer pretemporada. Entonces le permite entrar con la máquina un poco más fría, si se quiere, con ese motor diésel que bueno, el de Klopp no es un motor diésel, es un motor, es un B16 con 4 carburadores, pero bueno, utilizando la analogía de los motores, me parece que ha arrancado un poquito frío para lo que es este equipo y el Leeds arrancó, yo te diría, sin temores y sin prejuicios ante el campeón. Van a cuestionar los bielcistas porque Bielsa es alguien que genera amores y odios, pero sin haber visto el partido, si a mí tú me cuentas que un partido ha terminado 4-3, yo imagino un desastre táctico y un partido lleno de errores. Que Táctico no eso fue, ¿eh? no quita Táctico no el... fue el desastre. ¿Perdón? No fue un desastre táctico. Fueron situaciones puntuales. Provocó errores también. Los dos provocaron errores. El Leeds, la verdad que jugó muy bien, con una idea de juego muy bien estudiada, marcada. La jugada del primer gol es una salida de Phillips, uno de los centrales con un pelotazo a la izquierda, excelente. O sea, esta combinación que estamos empezando a ver ahora, Jaime, ante las presiones de los equipos, presiones avanzadas, presiones sobre la salida, equipos que no quieren rifar el balón, no solamente saben jugar en corto, sino saben cómo oxigenar con pelotazos largos, ya sean frontales, aprovechando los huecos del rival que viene a presionar, o a veces
armando la jugada con cambios de frente. ¿Para qué está el Leeds? ¿Qué sería exitoso para el Leeds? Salvarse del descenso. Sí. Sí, a superar los 40 puntos. Bueno, primer objetivo, salvarse del descenso. Segundo, superar los 40 puntos. O sea, si el equipo consigue 40 puntos, significa que probablemente llegue a salvado a las últimas 2 jornadas, si supera los 40 puntos. Si hace más de 50, va a estar en el lote medio. Y si hace más, que me parece que sería una cosa extraordinaria, estaría peleando por el 7º lugar, por ejemplo. Antes de ir a responder las preguntas, creo que esta es una temporada, Vizca, que se va a parecer mucho a lo que fueron las ligas post-confinamiento. Porque los equipos no se han podido retocar de lo que fueron aquellos equipos de aquel momento, porque la tendencia está muy cercana y me parece que va a seguir. Creo que hay 2 equipos que han sido ganadores en el mercado de fichajes por diferentes circunstancias. Uno es el Chelsea, porque tenía dinero de la sanción anterior, que no pudo fichar, y fichó bien. Y el otro es el Villarreal, que pudo pescar todo lo bueno que sobró del Valencia. Pero claro, estamos hablando de 2 equipos que han subido su nivel, el Chelsea para ser un cómodo tercero y el Villarreal para ser un gran candidato a la Champions. Ninguno para ir a pelear sus ligas. Y esto mismo le pasa a los equipos que ascendieron. No les dio tiempo ni dinero para fichar. Los equipos que ascendieron en todas las grandes ligas europeas están jugando en primera básicamente con el plantel que ascendieron. Bueno, salvo el Leeds, que lo metió a Rodrigo, por ejemplo, en el segundo tiempo. Sí. Pero tiene un par de retoques. No, casi lo mismo. Tiene un par de retoques. Va a haber planteles que sí que todavía se van a retocar. Y me parece que se va a dar sobre el final, Jaime, en la última semana, o en los últimos 10 días de este atípico mercado de transferencias. Vamos a ver quizás ese efecto dominó. Habrá que ver, por ejemplo, qué pasa con el Barcelona, cómo resuelve la salida de Arturo Vidal y la salida de Luis Suárez. Entonces, a partir de allí, pactando eso, qué es lo que puede hacer en el mercado para reforzarse en posiciones donde debe buscar mayor presencia, ¿no? Sobre todo con un entrenador que ha venido a ordenar un poquito las cosas. Pero me pregunto, bueno, yo creo que ambos jugadores van a salir, pero me pregunto qué sucedería si no salen en las condiciones que el Barcelona necesita, porque si no, como decías muy bien, más allá de la salida, del desprendimiento de salarios importantes, como ya fue el caso de Rakitic, pero está de regreso Coutinho, que representaba justamente eso, un salario importante, un jugador que no ha rendido, que había estado cedido, e incluso con un dinero que había pagado por la cesión el Bayern, que ahora está de vuelta. Pero ¿qué pasa entonces si no existe la entrada de dinero que está esperando el Barcelona por estos futbolistas, a los cuales, digamos, los puso de una mala forma en el mercado, Jaime? Porque los puso, todo el mundo sabe que el Barcelona se quiere desprender de estos jugadores. Entonces, no es un buen negocio para el Barcelona, sabiendo que ya el entrenador dijo, porque si vos decís, por ahí lo voy a utilizar, mira a Wijnaldum, por ejemplo, no sé si o sea, el Liverpool tiene un plan A y un plan B, pero él dice, yo quiero renovar a este señor. Pero no es que lo puso en el mercado sabiendo que se va a ir sí o sí. Como por ejemplo el City, que medio lo colocó en el mercado a Leroy Sané. No le podía pedir el precio 100%, porque sabía que el jugador quería irse, no quería renovar, entonces era simplemente dilatar la situación de su salida. Bueno, hablando de salidas y de mercados, vamos con las preguntas. Hay muchas del Barça, por motivos obvios de lo que ha pasado en las últimas semanas. Hay algunas de fútbol, hay algunas personales. Vamos a tratar de responder la mayoría y recuerden que la que elijamos como la mejor pregunta va a ser la que se lleve la mascarilla. ¿Estás listo? Estamos. Bueno. Caront Deleni nos pregunta, ¿por qué creen que...? La máscara, perdón, la máscara es al final, ¿no? Sí, perdón. Claro. Sí, claro. Caront Deleni nos pregunta, ¿por qué creen que las figuras, las grandes estrellas del Barcelona
han tenido una salida deshonrosa. Y se refiere mucho a las figuras extranjeras. Cruyff, Ronaldinho, Figo, Neymar, Maradona, Ronaldo. Y justamente porque la casi salida de Messi hubiera sido también un poquito deshonrosa. Yo creo que son circunstancias. Lamentablemente hay muy pocos jugadores que salen por la puerta grande, ¿no? Pienso en Xavi Hernández, en Iniesta, hasta en el propio Mascherano, fíjate. Pero Dani Alves, probablemente el mejor lateral derecho de la historia del Barcelona, no terminó yéndose bien. Bueno, es extranjero. Samuel Eto'o marcó en 2 finales de Champions con la camiseta del Barcelona. Es un tema del fútbol y probablemente sí, la plaza de Barcelona, por la presión que hay, por todo lo que ha obtenido en su historia a nivel europeo el Real Madrid, quizá sea en ese punto algo ingrata. Pero también hemos visto jugadores emblemáticos irse del Valencia, no tanto del Atlético de Madrid, pero sí del Valencia, del Real Madrid, símbolos como Raúl, como Iker, pero quizá eso, ¿no? Como que, por ejemplo, el Atlético, un equipo de afición más cálida, ha sido más agradecido y ha tenido la posibilidad de despedirse de sus ídolos. No sé si esto habla de la afición del Barça o de los dirigentes del Barça, o si es simplemente, como dirían por allí, pura coincidencia. Sabah Chamón. La entrevista que le hicieron a Messi fue un poquito guiada. Light. Pero si alguno de ustedes dos hubiera tenido la oportunidad de hacerla y la libertad de preguntar cualquier cosa, ¿qué hubiera preguntado? Y a mí me interesaría saber por qué este equipo en los últimos años ha fallado en situaciones tan puntuales. ¿A qué se debe? De acuerdo al análisis de Messi, ¿no? Porque preguntar sobre otras cosas, sobre su influencia esto me lo ha confirmado mucha gente, Jaime, que Messi no es un jugador que habla con los entrenadores y le dice, y menos aún abiertamente, este tiene que jugar, aquel no tiene que jugar. Esto, fuentes de adentro me lo han, al menos desde el conocimiento, por ejemplo, con la selección argentina, que esto nunca ocurrió. ¿Pero hace pucheros o no? Claro. Por eso te digo, no se ha expresado abiertamente y públicamente, pero ya le conocen sus señas y de repente debe ser bravo tener que aguantar esas señas. Pero a mí me hubiese interesado esa pregunta, a ver qué es lo que él me responde, porque, Jaime, este equipo con Valverde perdió 2 partidos, en Roma y en Anfield, en la Champions. En los últimos años ha perdido 3 partidos de Champions. Perdió el 8-2, el 0-4 y el 0-3. Sí. Y son partidos que tú transmitiste, Vizca, y que cuando se marcó por ahí el primer gol, ya a uno le daba la sensación de que podía haber goleada, y cuando se marcó el segundo todos estábamos convencidos que había remontada, y todavía faltaban goles para que eso suceda. Sí, no, Eso el de Roma, ese lo transmitió tu amigo Palomo, pero los otros sí. Porque, es su amigo bueno, también, Palomo. Sí, es mi amigo también. Un abrazo, Fernando. Pero sé que usted lo mira como un ídolo, lo cual me parece muy bien, porque es una persona admirable. Pero yo creo como eso, como que me gustaría. Mi conclusión es que el equipo arranca mal esos partidos. Arranca condicionado. No sé por qué, pero los ha arrancado condicionado. No sé cuál sería tu pregunta, pero en mi caso sería esa. Yo creo que por ahí también. Porque Messi muchas veces nos habla y es muy claro en hacernos resúmenes de la temporada, en hacernos resúmenes de situaciones. Uh-huh. Pero nunca lo hemos escuchado hacernos un análisis puntual de un evento puntual. Uh-huh. Y a mí me hubiera gustado escuchar un evento puntual. Bueno, o exactamente por qué, cómo y cuándo pensó en irse.
porque en el fondo uno tiene que estar... Está bien, con Argentina tiró también ese petardo y después rectificó rápidamente. Acá también tuvo un tiempo para tirar el petardo y después rectificar. Pero, porque ese por qué, cómo y cuándo, diría, creo yo, muchas cosas y finalmente abriría otras puertas, como por ejemplo la de... Sí es cierto, ¿no? Y veía el anuncio de la cerveza, que, bueno, lo dejo ahí, el anuncio de la cerveza, y claro, la cerveza dice, o Messi dice en el anuncio, o el locutor, no lo recuerdo muy bien, que él llegó a Barcelona con 13 años contra toda adversidad. O sea, él ya ha estado en una situación muy adversa, de tener que salir adelante sin tener nada, Jaime. O sea, yo creo que es el punto crítico de la carrera de este jugador, de este deportista. O sea, llegar a España solo con su padre, a vivir en un departamento en el barrio de Las Corts, cerca del estadio, solos ellos, la familia no se adapta, el chico tiene 13 años, tiene un tratamiento por delante, tiene que adaptarse a un idioma que no comprende. O sea, muy difícil. Y entonces, si esta situación quizás no se asemejaba a ese desafío, porque ahí había que construirlo todo. Y ahora hay que reconstruirlo. La diferencia es que estaba ahora contrarreloj. Aunque bueno, quizás ahí también estaba contrarreloj y no lo sabíamos. Rick Hunter, ¿cree Don Vizca que Ronald Koeman le dé al Para mí, Barça usted no va a la contestar ninguna. Champions? ¿Y cómo te las hago llegar? Está bien. Bueno, pero vos podés hacer una y la respondés ahí mismo. Sí, pero él dice, ¿cree Don Vizca okay. que Bueno, Ronald Koeman le dará la Champions al Barcelona? Saludo para Richard. ¿La Champions? ¿En un año? No. Te voy a decir una cosa. Bueno, ya le dio una Champions. Ya le dio una Champions. La dio la primera. Te voy a decir otra cosa. Yo sé que no me preguntaron a mí, pero te la voy a decir. No. Ahora abrimos la pregunta. Ahora está abierta. Yo ya respondí. Dije que no. Los últimos entrenadores del Barcelona, básicamente los que han dirigido esta generación. Sí. Guardiola. Primera temporada. La más exitosa. Salvo Valverde. Claro. No, igual, la más exitosa. Valverde la primera temporada metió doblete. Pero no ganó la Champions. Pep, Luis Enrique. Luis Enrique. Así que... Salvo Martino. Y salvo Tito. Vilanova. Sí. Pero fueron temporadas atípicas. Bueno, esta es una temporada típica también. Exacto. Fútbol ficción. Nos pregunta Jaime HR23. Fútbol ficción. Un hipotético partido entre el Bayern del 2020 y el Barcelona del 2015. ¿Quién gana? Yo creo que gana el Barcelona, porque tenía dos ases de espadas. 3. Bueno, 3 si se quiere. Yo también. Yo creo que ese equipo... 2 ases de espada y después las segundas espadas eran Luis Suárez en un momento extraordinario, Iniesta, Rakitic en otro nivel, Xavi Hernández, la gente de la defensa que todavía lideraba el equipo. Hoy un poco del problema pasa por allí, porque me parece que la gente de la defensa, Jaime, no lidera el equipo. Pero bueno, es ficción, ¿no? Es ficción. Ese equipo, Vizca, para mí, y yo estoy de acuerdo que gana el Barcelona del 2015, no tenía el fútbol del Barça de Guardiola, pero era mucho más peligroso. La contundencia que tenía ese tridente ofensivo no la tuvo ni el de Rijkaard ni el de Guardiola. No, aparte era camaleónico. Yo te dije, antes de la final estaba viendo la jugada del primer gol de ese partido, primeros compases, estadio cargado de historia, una tarde preciosa, lleno hasta la bandera, como son las finales de la Champions, un atardecer hermoso, y Neymar haciendo una pisadita en el área para abrir la jugada, encontrarlo a Iniesta en el área, que entra como si fuera un bailarín
y después lo encuentra Rakitic. O sea, ese equipo jugaba a otra cosa. Y hemos visto cómo el Bayern, si hubiese tenido un poquito más de puntería el París, otro hubiese sido el cantar. O sea, no le terminó sobrando mucho al Bayern, pese a que fue un muy justo campeón y lo analizábamos allí en la clave junto con Aitor y con Pepe. A la larga es un equipo que tuvo que exprimirse y ser, aún sin ser perfecto defensivamente, fue muy permeable en los dos partidos, en el partido contra el Lyon y en el partido contra el Paris Saint-Germain. Por acá alguien nos hacía una pregunta que tiene que ver con esto, y era si Lewandowski lo consideramos que debía haber ganado el Balón de Oro. Yo creo que sí debía haber ganado el Balón de Oro si es que se daba el Balón de Oro este año, pero eso me lleva un poco a la comparación de aquel Barcelona. Este Lewandowski, que coincidíamos con Aitor y con Pepe y contigo en la clave, que es el mejor Lewandowski que hemos visto, a los 32 años, está a años luz del mejor Messi, el mejor Cristiano y el mejor Neymar. Sí, quizá esté parejo con el mejor Suárez, por eso te digo. Entonces, no, o sea, no es esa clase de futbolista tampoco. De repente, claro, Suárez no ha tenido una trayectoria tan larga en la Champions, por eso no tiene tantos goles, y también le ha pesado ese estigma que no marca o no marcaba hasta el partido de Lisboa fuera de casa desde septiembre de 2015, o sea, casi 5 años sin marcar fuera de casa para Suárez. Eso le pasó factura. Pero igualmente, esto no quita todo lo que Lewandowski es para el equipo y lo que Lewandowski ha ido mejorando y mejorándose con el paso de los años, porque ya pensábamos, y lo comentábamos con Aitor, que con esos 4 goles que le había hecho en 2013 al Real Madrid en la semifinal, y de repente, viéndolo a la distancia, ese era el Lewandowski más decisivo, pero en el fondo ahora lo vemos también con una Champions realmente notable, Jaime. Acá encontré, era Kovacs quien hacía esa pregunta. ¿A qué aspira el Chelsea con los fichajes de Ziyech, Havertz, Werner y compañía? Marcos Solís desde la Ciudad de México. Y yo creo que el Chelsea aspira a ser un sólido tercero y estar a la expectativa de algún tropiezo de los de arriba. Creo que lo que logra el Chelsea con esto es recortar la gran diferencia de puntos que le sacaron el City y el Liverpool, pero no necesariamente le va a alcanzar para pelearles mano a mano. Sí, yo creo que es un equipo que me parece que interpreta a Lampard y le dan un gran respaldo a Lampard, Jaime, por el hecho de ser ídolo, porque, a ver, le están teniendo mucha paciencia. Es cierto que cumplió con un par de objetivos en esta temporada, que fue competir dignamente en la Liga, o sea, por lo que podía competir, volver a la Champions y competir relativamente con dignidad en la Champions. Pero tiene problemas por resolver. Tiene el problema del arquero por resolver, tiene que hacer que el equipo defienda un poco mejor. Y ahora, bueno, tiene que ensamblar toda esta gente de tanta calidad, de tanto talento adelante. Y dentro de esa situación, a mí me da la sensación de que Lampard tiene mucha tarea por delante. Yo creo que la idea es que la curva de rendimiento siga subiendo y que se pueda llegar a consolidar en un punto más alto que el de la campaña anterior. Si eso se da, yo creo que Lampard va a seguir con crédito y va a apostar para la temporada siguiente poder seguir subiendo, y ahí sí me parece que se le va a pedir que pelee el campeonato, Jaime. Acá me hicieron una pregunta desde El Salvador. Chus Rizak, Spencer Calderón es su user, y nos hablaba un poco de la eliminatoria de CONCACAF, de que se ha pospuesto, de que se apunta a una burbuja. Y eso me lleva a mí, Vizca, a una siguiente pregunta. La eliminatoria realmente se llama la fase previa de la Copa del Mundo. Correcto. Se juega en se juega en todas las confederaciones con el mismo reglamento, con el mismo formato. El formato de ida y vuelta, local y visitante, más allá de que hay regiones que es todos contra todos, otras se van eliminando en grupos. Pero ante la situación actual, me parece que es la FIFA la que tiene que reorganizar un poco y empezar a proponer
las burbujas a partido único, porque no sería justo que CONCACAF juegue una eliminatoria a partido único en una burbuja, que Sudamérica tenga que jugar ahí de vuelta. Creo que debe ser un poquito más similar los formatos que se utilicen para cada confederación para llegar a este mundial por las situaciones obvias. Bueno, yo creo que el tema de la burbuja se debe estar planteando y a partido único como una situación como para alivianar el calendario. Porque en el fondo a nadie le conviene que haya menos partidos, Jaime. O sea, los seleccionados van a tener menos ingresos porque la televisión les va a dar menos. Entonces va a haber todo allí un efecto dominó. Yo sí estoy de acuerdo en que la FIFA debería intentar homologar este tema. O sea, lo que pasa es que cada región, o sea, dependiendo de cada región, y ahí estaba el peso de esos dirigentes regionales tan fuertes como Grondona, por ejemplo, ¿no? Haber un sistema estándar. En Conmebol, que no es Sudamérica, porque, por ejemplo, si consideráramos toda Sudamérica, deberíamos incluir a Guyana y a Surinam, a los cuales se los mete en CONCACAF por entender que el salto de nivel es menos sentido participando de una ronda previa con las islas del Caribe en el marco de la CONCACAF. Pero al ser 10 equipos, 10 naciones, exceptuando estas, se les ha dado esta libertad. Lo lógico sería que fueran 2 grupos de 5, clasificándose, por ejemplo, los 2 primeros de cada grupo y habiendo una repesca con el tercero de cada grupo, quizá incluso para pensar, Jaime, en si Conmebol tiene, como venía teniendo hasta ahora, 4 cupos y medio, que ese medio cupo se dirimiera después de un playoff y que ahí se fuese a jugar el playoff intercontinental. Pero claro, o sea, nos ponemos aquí a hacer especulaciones y no tenemos nada que ver dentro de todo esto. Entonces, o sea, si, por ejemplo, ¿no? En los torneos de tenis tienen un formato. En ciertas pruebas en cuanto por series, en el atletismo, se sabe que, bueno, si hay 24 semifinalistas, son 3 series de 8, y de ahí el formato es 2 mejores de cada serie y más 2 mejores tiempos. Entonces, o sea, se sabe cómo se hace, porque desde el comienzo del torneo se sabe cómo se hace. Aquí, no sé, se deja el libre albedrío de cada una de las regiones. Me parece que es una forma que tiene la FIFA de echar la pelota a ellos para que entre ellos se pongan de acuerdo. Pero al ya ser el Mundial, me parece que no estaría de más. Quizás cuando haya un poco más de red, cuando el Mundial sea multitudinario, como con 48 equipos, por ahí se accede a todo esto y se modifiquen cosas, como también el formato de amistosos, etcétera, etcétera. Última pregunta de fútbol, antes de meternos en cosas más Más periodísticas. interesantes. Sí, bueno, usted es una persona interesante, entonces vamos a hablar de cosas periodísticas. Correcto. Carlos Ernesto, ¿le alcanza la plantilla al Real Madrid para Europa? Yo creo que no. Yo tampoco. Es más, creo que el Barça tiene más posibilidades de pelear por la Champions que el Real Madrid. No es favorito, ojo. Si tengo que ver cuál de los dos me ahí parece que mandamos a tiene la para gente a más. que vea la clave. En nuestro programa anterior, que ahí hablamos un poquito de eso. No, hablamos bastante de eso. 1 hora y media. Sí, pero en la parte final está ese tramo. Veo cómo es la gente, lo coloca en el punto y ahí escucha. Perfecto. Vamos con cosas personales. David Mijares, desde Madrid, Nada España. personal. Es el programa de un amigo en Ecuador. Y me imagino de dónde lo sacó. Si tuvieran que elegir, ¿cuál ha sido su partido favorito en toda su vida, don Vizca? Mi partido favorito de toda la vida. A ver, Vizca, ¿habrás transmitido más de 1000 partidos en tu vida? ¿De que yo vi o que yo transmití?
Y vamos a resumirlo con que transmitiste, porque si hacemos de que viste, no acabamos nunca. Sí, yo creo que sí que he transmitido más de 1000 partidos en mi vida. Y ya son más de 20 años, Jaime. ¿5.000? No sé, tendría que sacar el promedio. En una temporada, ahora en las últimas he bajado un poco el promedio porque hago menos partidos de liga. Pero he tenido temporadas, De 100 pongámosle, partidos. y más también. A estar en ligas de las 38 jornadas, entre 3 y 4 partidos por fin de semana. Eso ya estamos hablando, 4 son 76 por 2, son 150 partidos más. Y yo te diría que sí, pudo haber superado tranquilamente en algunas temporadas los 200 partidos. Entonces El sí fue. año 2018, bueno, la temporada Debo estar en 17-18, 4000 partidos más o menos. la temporada 17-18 me conté más de 200 partidos, incluyendo el Mundial. Debes estar Por por eso ahí te en ese digo. promedio tú. Exacto. Debo estar ahí alrededor de 4000 partidos en mi carrera. No los he contado. Bueno, tenemos que celebrar los, Creo que, los creo que 5.000. Tapia los cuenta, pero yo no. Yo guardo la preparación, salvo en los primeros años, pero no están contados. Tú sabes que a mí me pasa una cosa curiosísima. Yo me acuerdo del primer torneo que hice. Me acuerdo haber hecho la final del torneo, pero no me acuerdo cuál fue el primer partido. Entonces El es un Mundial de Canadá afortunado. En su, en, 2007. en su primer torneo llegó a la final. Eso es afortunado, ¿eh? Son cosas que pasan. Pero me acuerdo haber hecho la final, pero no me acuerdo cuál fue el primer partido que hice de ese torneo. Y me he puesto a revisar los resultados a ver si la mente me salta algo y no me acuerdo. Yo en mi primera Champions llegué hasta la semifinal, fíjese usted. No me fue mal. Pero transmitíamos en diferido el segundo partido y ahí estábamos en el equipo B, con el muleto corríamos. Pero bien, Bueno, bien, bien. Muy digno, muy digno. El muleto andaba muy bien. volviendo a la pregunta, en mi primera Champions y única Champions, llegué a la final. Llegó a la final. Y ese fue uno de los mejores partidos desde un punto de vista visual, que fue el equipo del que estábamos hablando, el Barcelona Juventus, que lo he mencionado varias veces. Pero profesionalmente, el partido que mejor me salió, que dije aquí, me salió perfecto. Creo que es el mejor partido que he hecho todavía. El repechaje entre Australia y Honduras rumbo a Rusia 2018. Siempre cuando uno acaba un partido, uno siempre piensa que le faltan cosas, que alguna cosa no la vio bien, que alguna cosa no le acabó de gustar. Ese partido es el único partido donde siento que la saqué todas bien. Muy bien. Yo tengo un partido, pero no lo puedo comentar porque van a decir que me parcializa. ¿Por O qué? sea, porque vio cómo es la gente, ¿no? Entonces prefiero no. Pero, Vizca, Después le puedo decir, como ya le he dicho, que me vas a hablar del 5-0. en aquel Boca Real Madrid, ese me costó mucho. Fue demasiado, me quedó muy grande el marco para tan poca obra que yo tenía para ofrecer. Tanta modestia. Y después, hubo muchos partidos, por ejemplo, en la Champions, el del Tottenham contra el Ajax, ese fue uno de los partidos más emotivos que me ha tocado transmitir. Porque el otro fue un partido volcado o sea, la remontada, lo remarcable fue la remontada del Liverpool frente al Barça, pero, o sea, el Barça no compitió, es como que no estuvo allí. Fue como un boxeador que se presentó en el ring, pero no combatió. Y en ese partido el Ajax hizo cosas muy buenas al principio y el Tottenham, la verdad que le dio vuelta tácticamente con el ingreso de Llorente y lo desequilibró por completo desde el punto de vista futbolístico, táctico y también anímico. Y ese partido lo tuvo todo. Alternativas, emoción, buenos goles, alternativas de las que te mencionaba. Por eso me voy a quedar con ese. Y después hicimos el podcast de ese partido, me acuerdo, que todavía estabas eufórico. Uf,
Nos pregunta Esteban Aravena, de West Palm Beach. ¿Cómo se conocieron y de dónde salió la idea de crear un podcast? La primera parte se la contesto yo. Vizca me entrevistó en Copacabana y ahí nos conocimos. Un poquito arrogante, nunca miró, estaba con el iPad toda la entrevista y Porque bueno, estaba así haciendo un nos programa, conocimos. estaba haciendo un programa y usted era una parte del programa. Había muchas otras cosas, teníamos un delay importante. Pregúntele a Anita Cobos, pregúntele a ver si ella se acuerda. Sí, se acuerda porque se lo recuerdo yo siempre. Ah, por eso. Estábamos a mil. O sea, era difícil, teníamos que hacer las cosas del partido y teníamos un rebote de satélite muy importante. Cosas de la profesión que la gente no termina viendo, pero que bueno. Y ese día me dicen, va a venir este muchacho ecuatoriano. ¿Pero quién? Ah, bueno, para hablar de Ecuador. Ok, perfecto, sí, pero era... Un día vino usted, otro día vino Arsène Wenger. Mire cómo son las cosas. A mí me... A mí me decían que me parecía a Arsène Wenger. Así, narizón y todo. Me imagino que por eso era. Alto, Alto, rubio, sí. ¿sí? Sí. Y después, bueno, la idea del podcast, la podcast fue de Jaime, para hacer algo para que más abierto, a ver si a alguien le interesaba. Y están ustedes ahí que nos soportan todos los fines de semana. Correcto. El dorsal 10, desde Florida. ¿Comentarán juntos algún partido en el futuro? Ojalá. Por ahí hacemos una transmisión por YouTube sin poner la imagen, qué sé yo. Algo nos vamos a inventar hasta que nos llegue la posibilidad, hasta que nos llegue la posibilidad de poder hacerlo en la pantalla, ¿no? O en la radio, quién sabe. ¿Quién sabe dónde estará la oportunidad? Correcto. Ojalá. Bueno. Luis Palala. ¿Qué otros deportes les apasionan? A mí yo disfruto mucho del ciclismo. En estos días, por suerte, me levanto y veo el Tour. El fútbol, por suerte, también. El atletismo. Pero me gusta, o sea, es difícil. A mí me gusta todo el deporte. Me gusta mucho el automovilismo también, el tenis. O sea, la verdad que no. Pero si tengo que elegir tres, elijo el fútbol, el atletismo y el ciclismo. Ya, pero ¿qué? El fútbol no. Porque no lo eres así. Los otros dos. ¿Cuál lo ves como fanático? Bueno, todo. Lo que pasa es que uno se compromete emocionalmente. Por ejemplo, veo en atletismo compite gente que yo conozco, con los cuales tengo una cercanía. Entonces, eso me interesa de ellos. Los quiero ver superarse, si pueden ganar, mejorar sus marcas, competir. Eso ya es un gran logro, ¿no? Y en el ciclismo no conozco a nadie, pero bueno, estoy disfrutando mucho aquí el Tour, viendo a los colombianos, viendo a Carapaz, por ejemplo. La verdad que, si usted me pregunta, estoy haciendo fuerza por Carapaz para que le vaya bien. Es su primera vuelta a Francia, así que está haciendo experiencia, pero creo que no está desentonando. A mí me apasiona el automovilismo, como podrán ver y como habrán escuchado y como lo saben. Ese es el deporte que yo veo así como fanático, pero también me meto mucho, como me meto en el fútbol, y cuando quiero simplemente ver un deporte y no estar pendiente del último dato, de la última información, veo béisbol. Me gustan los Gigantes de San Francisco y el béisbol me relaja. Y juego Es verdad. solitario de vez en cuando, por más que eso genere que Vizca se burle de mí. No, yo no. Cero burlas. Vamos cerrando, Vizca. A ver. Vamos acá. Antes de ser periodistas, ¿fueron hinchas de algún equipo? Sí. ¿Se puede contar? Esto lo hemos respondido muchas veces. Quizá no Sí. aquí, pero bueno, yo Newell's Old Boys. News All Boys.
el único equipo que tuvo a Maradona y a Messi, además del Barcelona. Bueno, Messi no jugó en la primera, pero sí. Tuvo muchos campeones del mundo, así que Bien. es un equipo importante. ¿Lo miras de reojo o ya se fue todo eso? Sí, sí, lo sigo. Bueno, sigo las redes sociales de Newell's, ahí me voy enterando. Ahora hay mucha ilusión por la vuelta de Scocco. Esperaba a la gente de Newell's a ver si Messi se tomaba un sabático en Rosario, pero Antonella no lo dejó, así que no se dio. Ojalá que se dé en algún momento, porque el club que había estado muy, muy delicado económicamente, ahora está un poco mejor y tiene muchos cielos de vuelta, y eso se nota. Siempre ha existido un gran sentido de pertenencia. Yo he admirado en Newell's muchas de esas personalidades. Ahora falleció recientemente Juan Carlos Montes, el técnico que lo puso en la primera a Maradona, pero Montes fue campeón con Newell's en el 74, después lo volvió a dirigir y dirigió un muy buen equipo. El caso de Jorge Grifa, un maestro del fútbol, el hombre que dicen modificó el esquema de trabajo de divisiones inferiores en la Argentina. Por sus manos pasaron jugadores como Batistuta, el Tata Martino, el Loco Bielsa, cuando fue jugador, ni hablar del Loco. En fin, la gente de Central por ahí va a decir que también Central es un equipo que tiene su marca, y es verdad, Central también tuvo una escuela y maestros muy importantes como Ángel Tulio Sof, pero para mí los de Newell's son un poquito, no sé, no, que la gente de Central son un poquito más contundentes. A ver, yo crecí siendo emelexista, jugué en Emelec, mi familia es emelexista. Hablando de eso, le voy a mandar un saludo a Mario Favaretto, Fava, porque él nos escucha puntualmente en la Ciudad de México. Él es canalla, algo malo tiene que tener, pero es un gran canalla, con todo respeto. Que suene bien eso. Yo le decía, yo crecí siendo emelexista, mi familia es emelexista, jugué en Emelec, tengo la camiseta. Ay, que fue la que... Uy, ya moví todo. Bueno. Sí, después se acomoda. Ya me acomodo, tranquilo. Que fue la que ahí se utilicé. Ve, la 52, sí, con la cual casi debuta en primera. Casi. Y bueno, y eso. Otro día vamos a contar la anécdota de por qué no debutó en primera y cómo llegó al banco de suplentes de la primera. Algún día lo vamos a contar. Ok. Y vamos a contar que usted fue campeón nacional de 100 metros, ¿de cuánto? Campeón nacional no, campeón metropolitano. Metropolitano. De 1500 metros de categoría sub-20. Bien. 2 veces. Está perfecto. Pero también... cuando usted no había nacido todavía, en la primera vez usted no había nacido. ¿Qué año? ¿86? No, salí campeón. Usted estaba a punto de ver la luz, mire. El sábado 17 de octubre de 1987. O sea, 2 semanas antes de que viera la luz. Sí, ya estábamos con los 3 cambios hechos y todo. Estábamos ya... Ya estaban los descuentos del árbitro. Sí. Ya mismo llegaba el tiro de esquina. Bueno, puedo contarle a la gente que crecí siendo emelexista, que mi familia es emelexista, que jugué en Emelec, pero también, y sigo viendo de reojo cómo le va a Emelec, pero también el momento más importante de mi carrera profesional lo tuve cubriendo al rival de Emelec de toda la vida, que es Barcelona. Y que pues le guardo un cierto cariño porque el equipo gana el campeonato 15 años después, el equipo más grande del país gana el campeonato 15 años después, el ídolo. Conmigo como borde de campo habiendo cubierto todos los partidos. Entonces, claro, es un momento donde su éxito es tu éxito y que pues empujé un poquito para que nos vaya bien esa temporada. Así que... Y ahí la conoció su esposa, ¿no? También haciendo borde de campo con el Barcelona. Sí, señor. 22 de febrero del 2012, un día que empató a 0 Barcelona. Pero no en la temporada que fue campeón, ¿o sí? Sí, a principio de temporada. Fecha 3. Bueno. En Entonces, pleno invierno guayaquileño, a 40 grados, con traje y corbata estaba yo ahí. Metió carambola ahí, entonces. Fue el 2012 y difícil de superar, figura. Épico. Sí. Bueno, después nacieron los niños, eso lo superó cualquier otra cosa. Sí. Vamos a ver.
para ir Ya, bueno, lo cerrando. que nos queda, no sé, ya estamos bien de tiempo, podemos hacer lo de la máscara, ¿no? Así Sí, ya la gente voy deja de a aburrirse leerle con la las última preguntas, pregunta, o mejor dicho, con las pero respuestas. quiero que me responda con toda sinceridad y con toda la energía. ¿Qué opinión le merecen los documentales de Amazon, del City, los Spurs, Leeds United? Muy interesantes, pero ¿qué tanto permiten ver la realidad del vestuario? Me da la impresión que Leeds es pura pasión, Spurs lo contrario. Eduardo Calderón desde Washington, D.C. Y yo creo que no los he visto todos, ¿eh? Pero me da la sensación, sobre todo de lo que he visto de los Spurs, que parece más un reality show que otra cosa. Eso es todo. Sí, o sea, hay cosas... ¿Qué es un documental? Es documentar algo que sucede, sobre todo cuando se trata de una temporada importante, por algo, un hecho dramático, ¿no? Un descenso, un ascenso, un campeonato, eh, documentar cómo se consiguió, o qué pasó, por qué llegó eso. O sea, ¿qué pasó en la temporada pasada de los Spurs? ¿Qué Llegó pasó? Mourinho, Llegó Mourinho, el que protagonista. iba a ser más interesante el reality, Mourinho. Es que parece, Es mejor actor que Pochettino. a mí me parece que son muy forzados, Vizca. Quizás, Porque los entrenadores se cuidan mucho de ver qué, sobre todo en el caso de Guardiola, de ver qué es lo que van a revelar dentro de estos programas. Entonces, por ejemplo, el trabajo documental sobre el Barcelona de Guardiola, Take the Ball, Pass the Ball, me parece mucho más profundo y hay insights allí. Obviamente eso se consigue más con el paso del tiempo, porque ya no es algo actual, se va trabajando, y después cuando ya no constituye un secreto de Estado, ahí ve la luz. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, eh, vamos a documentar los 2 años hasta ahora de Bielsa en Leeds y lo vamos a sacar dentro de, o por ejemplo, no sé, yo te dije que ese casco de arriba me recuerda mucho a Ayrton Senna. Y de los documentales deportivos que he visto, que más me han conmovido, el de Senna, porque el de Senna me abrió la puerta a conocer lo que era el modo de correr, el modo de pensar y la forma de ser de Ayrton Senna, aparte de su vida, de su trágico final. Y constituye y contiene todo aquello que en el cine y en el deporte se busca, la emoción. Contar una historia y hacerlo con un sentido emotivo. Y a mí me parece que en ese aspecto estas historias no te revelan nada revolucionario de por qué estos equipos juegan como juegan, ni tampoco tienen un tinte emocional. eh, por ejemplo, el documental, que lo tengo que terminar de ver, el de Michael Jordan, me interesa mucho, pero todavía tengo que encontrar el modo de poder situarme en eso y verlo todo de corrido. a mí me parece que son muy forzados. Quizás hemos tenido nosotros la fortuna de estar cerca de los camerinos, tanto como periodistas o en mi caso de haberlo vivido en primera persona. Y si ustedes están cerca del camerino, se van a dar cuenta que el futbolista es una persona normal, común y corriente. Si ustedes siguen a Messi, el mejor futbolista del mundo, una semana, es muy parecido a todos ustedes, con la diferencia de que es un fenómeno jugando al fútbol. Pero es una persona normal. Eh, a veces en los partidos, a veces en los camerinos, no hay tantas discusiones, ni tantos gritos, ni tantas fricciones como se las quiere hacer ver, sobre todo en los equipos de élite. Porque estás hablando de superestrellas que se manejan de otra forma. No se manejan como el equipo de los chicos de la segunda división, que a veces necesitas que se concentren, que se porten bien, que no beban la noche anterior. Estás hablando de deportistas de élite. Y me parece que estos documentales buscan forzar aquellos pequeños momentos que pasan de vez en cuando, pero no todos los días, para encontrar una trama. De todos estos,
el mejor está en Amazon, si pueden buscarlo, se llama Six Dreams, que lo hizo la Liga hace un par de temporadas. Porque es mucho más íntimo, no de los equipos, sino de los roles de cada una de las personas. Ellos siguen a Berizzo cuando estaba al mando del Sevilla desde el punto de vista de lo que el entrenador vive, siente, lidia. Quique Cárcel, el director deportivo del Girona. ¿Cómo es el día a día de un director deportivo? Preocupación es esto. Los jugadores en los que ellos se enfocan son Andrés Guardado, Iñaki Williams. Con todo el tema racial que tiene que convivir un deportista de élite, lamentablemente, pero Iñaki lo expresa y lo va moldeando de muy buena forma. Y la otra persona es Amaya Gorostiza. Ella es la presidenta de Eibar. Entonces, es la presidenta del equipo más modesto de la liga. Aparte, es una mujer en un mundo plagado de hombres que para mí es muy enriquecedor y es muy real lo que se muestra. Pero vende menos Bueno, que una pero imagen de eso, Mourinho gritándose con un jugador. bueno, pero esas son historias trabajadas, historias buscadas y en algunos casos grabadas y después cuando se encuentra la oportunidad precisa, se lanzan. Como por ejemplo, cuando me estabas comentando esto, pensaba en cuántos capítulos del informe Robinson, por ejemplo, que colocados uno atrás del otro, superarían claramente al contenido y al contenido revelador. A mí, bueno, sí, lo que me llama la atención es ver cómo, por ejemplo, el despacho de Mourinho, cómo está situado, ciertas cuestiones del vestuario, cómo se organizan, porque uno nunca puede entrar a esa intimidad, ¿no? O sea, pero fuera de ello, bueno, todo es interesante, ¿no? Porque todo partido tiene algo interesante, pero... Luis era el que le decía a De Niro, a Mourinho. No, no le decía De Niro, Era el no. Bambino Pons, me parece. Era el Bambino El Pons. Bambino Pons. Bueno, De Niro terminó actuando. Bueno, vamos con la mascarilla o el cubrebocas. A mí me gustó la última pregunta. ¿La de los documentales? Sí, ¿o tienes otra tú? Porque esa es la ganadora. Bueno, no, esa es la que a mí me parece, pero si tú tienes otra... No, el ganador de la mascarilla, estoy pensando acá. Sí, está bien. Vamos con esa. Bien. ¿Te parece que esa? Sí, porque tenemos la de los equipos que somos favoritos. La de cuándo nos conocimos y cuándo empezamos a decidir hacer el podcast. Sí. El equipo que somos hinchas. El Barcelona. ¿Qué más? El Real Madrid. A mí esta de los documentales me permitió exteriorizar un punto de vista que no había... Bueno, Pero que vamos usted por diga, ese usted lado manda. entonces. Usted tiene veto. No, yo no mando, no. Después la gente va a pensar que los privé de la mascarilla. Pero si piensan eso, nos siguen escribiendo y vamos a entregar otra. Y después la camiseta y todo lo demás. Y hasta la tercera indumentaria también está prevista. Y hasta la cuarta, porque por él que le ponemos una con fondo rojo y la gente dice, ¿y por qué no con azul? Listo, no hay ningún problema. Una para cada día de la semana, así como sacan para cada torneo también. Exacto. Mi estimado, el amigo de Un los placer. documentales, ¿verdad? Así es. Se llama, Sí, señor. vamos a contactar con él. Se llama Eduardo, no se llama Eduardo Camavinga porque ese es otro. No. Se me perdió la pregunta, ¿sabes? Bueno, pero ahí está. Si estaba en su momento es porque... Aquí está, Eduardo Calderón. Calderón. Eduardo Calderón. Bien, bueno, nos vamos a contactar con él. Sí. Un gusto, Vizca. Disculpa que te he hecho perder tanto tiempo. No es tiempo perdido. Un placer. Y nos reencontramos pronto, ya el próximo fin de semana ya tenemos más, Sí. más contundencia. Sí. Y te iba a decir partido a partido y me acordé, el pobre Simeone dio Bueno, positivo de COVID, así que... un saludo para el Cholo que está asintomático, esperemos que esté bien y que se recupere pronto.
Fuerte abrazo, Vizca. Como Andás en toda la- la gente que está sufriendo exactamente toda esta situación de la pandemia. Sí, esperemos que todos estén. Sabemos que hay gente asintomática y que no está tan bien, que nos escucha, así que les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.